agradecidos a todos ustedes, hermanas, hermanos, por acompañarnos a través de nuestro programa El Taipi. En esta ocasión, gracias a la tecnología, vamos a dar la bienvenida a nuestro Gilata Froilán Laime Ajacopa. Él es de la provincia Ingavi, del sector de Jesús de Machaca. Le vamos a dar la bienvenida aquí en nuestro Taipi, gracias a la tecnología. Como les digo, ya estamos en contacto. Así que un Hayaya Kamisaki, Gilata Froilán, muy buenos días. Hayaya, yo estoy bien feliz. Yo soy tu admirador, pues, hermana. Ay, Entonces, estamos ahora muchas en una ocasión gracias, de... Froilán. Bienvenido al programa, a tu programa también es parte de la comunidad, es su programa, de todos nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de todo ese aporte que tú has venido trabajando y prácticamente se plasma en el libro La lengua del fuego. ¿A qué refiere esto, Gilata? Pucha, es un buen trabajo. Yo tengo que rendir homenaje a todos los lingüistas que han trabajado en recuperar la lengua, por ejemplo, el Félix Pairumán, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas, hermano? Mi mismo hermano, igual han trabajado mucho y yo les he tratado de dar, digamos, el toque filosófico, digamos. ¿Ya? Entonces, ahora estamos con esta obrita presentando eh, eh, mm, para provocar, ¿no?, a la juventud también, para que sepan de dónde venimos, ¿no? Eso es, hermana. Entonces está este nuevo libro que se llama La lengua del fuego, y gracias al Lautaro también, que es el otro autor, estamos presentando, pues, hermana. Ya, oficialmente aquí en el Taipi estamos presentando el libro La lengua del fuego. ¿Cuál es, como Aymaras, cuál es nuestro origen? ¿Cuál es el origen de nuestra lengua, Gilata? Eso es grave, debatibles, graves, porque los especialistas los historiadores del idioma dicen que no solamente provenimos del Fuquina, sino que provenimos también, dice, del Quechua, pero ni siquiera solo eso, sino que había habido, digamos, pro, pre, proto quechua, ¿Ya? proto aymara, había habido, pues, así, hermano. Entonces, bien interesante es cuando discutes con los especialistas del idioma y ahí te cuadriculan, pues, por ejemplo, el último sabio que queda en Perú, la Universidad Católica, es el Cesón Palomino, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos mucho de eso, y basado en eso también hemos recuperado, por ejemplo, la palabra amuyaña. Ahora estamos entrando al libro, ¿no? ¿Ya? Eh, la palabra amuyaña, por ejemplo, ¿de dónde viene? Tú me dirás, puede ser quechua, puede ser aymara, pero no hay, pues, o sea, hay amuki, hay, como diríamos, hay, digamos, la palabra, um, como diríamos, no hay más palabras. Entonces, en quechua no tienen raíces, digamos, ¿no? De la palabra amuyeño, pero yaque sí, ya eso es otra cosa. Entonces, por ejemplo, en quechua hay yaque, en aymara también yatiño, tenemos también, ¿no? Entonces, tenemos una raíz común, digamos, pero no el amuyeño. Esas cosas estamos explicando también. El otro gran aporte sería, hermana, la lógica, ¿no? Tú sabes que digamos, el ingeniero Iván Guzmán de Rojas ha avanzado harto en esto, y nosotros estamos tratando de aportar sobre eso, ¿no? Sobre la lógica trilingüística, llamaba el finado eh, el ingeniero, pero nosotros ahí sobre eso estamos tratando de aportar, pues, hermano. Qué bien, felicidades, Gilata Froilán. Gilata, muchas palabras, por ejemplo, si hablamos de nuestros antepasados, de los abuelos y de las abuelas, habían palabras que antes eran bien utilizadas. Hoy por hoy muchas palabras se han perdido, pero también hay palabras nuevas que han hecho como aporte los lingüistas, Gilata. Sí. Ahí tenemos una gran discusión con mi hermano Teófilo. Él es lingüista, ¿no? Entonces, o sea,
hasta dónde puedes avanzar para proponer una nueva palabra. Que es grave, porque, por ejemplo, él dice, ¿cómo puedes decir teoría en aymara? Él dice, Yatsukipa. Entonces, yo como cuando vas a una comunidad, ¿qué le puedes decir? Yo les voy a enseñar un Yatsukipa. No van a entender. Hay todo un problema en eso también, un problema, digamos, semántico, lingüístico, digamos, ¿no? Pero tratamos de avanzar, pues, hermano. Ya. Qué bien, Gilata, me alegra mucho. Tú eres de la provincia Ingavi, de Jesús de Machaca. Ha habido muchos aportes dentro de lo que significa la historia, en nuestra lengua, nuestra cultura, desde Jesús de Machaca. Así es, tenemos muchos aportes, no sé si es lamentable o si no felizmente, pero recién nomás hemos celebrado el levantamiento del 1921, ¿no? Y tenemos ahí los Acopa, muy aparte, ¿no? De la historia de los Qataris, muy aparte. Y bien bonito, eso hemos celebrado bien, pero también hemos celebrado, digamos, el levantamiento, digamos, no sé, profesional, ¿cómo se puede decir? Hemos hecho eso y estaba ahí el Caimán y el núcleo indígena nos hemos alabado. ¿Ya? Nos hemos alabado. Qué bien, Gilata. ¿Ya? Retornando un poco más al libro, Gilata, me imagino que han sido también días, meses de recoger muchos datos, de poder entrar también en provocaciones con otros intelectuales, Gilata. No, terrible. Por ejemplo, yo he visitado a la Universidad Pública del Alto, a la UPEA. No es fácil. O sea, ahí domina la teoría todavía eurocéntrica y nosotros ahí hemos tratado de meter a nuestra teoría, entonces hay falta mucho que avanzar. Yo espero críticas de toda la intelectualidad aymara, ¿no? Aymara en realidad, como el hermano mayor siempre va a ser Simón Ampara, después que ha fallecido nuestro hermano Felipe. Entonces, siempre va a ser eso. Entonces, yo estoy provocando, pues ahí, hermano. Así es. Ya no apoyamos mucho, ya no apoyamos mucho. Qué bien, me alegra mucho todo tu esfuerzo, todo ese aporte, todo ese camino, todo ese conocimiento que tú has ido recogiendo, Gilata Froilán, se plasma en el libro. Hacemos la presentación oficial, lo hacemos vía virtual, tomando en cuenta la situación actual de salud que vivimos también a nivel mundial, y hacemos la presentación en esta ocasión. Ahí está, observen por favor, este es el libro La lengua del fuego, así titula, se refiere más al origen de nuestras lenguas, cuál es el sentido, cuál es el origen, cuál es el aporte, si verdaderamente hoy por hoy estamos hablando el idioma o no, Gilata. A ver, ahora sí que voy a entrar al libro. Por ejemplo, te voy a decir, hermana, una cosa es decir el ver, ¿no? El verbo, el ver. Por ejemplo, a vos estoy viendo, ¿no, hermana? Pero así en Aymar bien rico, pues hay 30 maneras de decir quiero ver bien. Entonces, por ejemplo, vos entiendes, hermana, ¿no? En Aymara hay un verbo que dice uñijaña. Sí. Eso es una cosa. Pero uñaña es otra cosa. Sí. El unchuquiña es otra cosa. Sí. Digamos, el uñacaña es otra cosa también. Digamos, uñantaña es otra cosa también. O sea, bien rico es nuestro idioma. Yo quiero, eso en el libro está escrito también. Lo invito a la juventud a ver que vean, o sea, cuál es la diferencia entre uñaña y el uñaño, por ejemplo. ¿Ya? Yo te puedo uñar, digamos, pero otra cosa sería el uñaño, ¿no ves? Entonces, es bien bonito, teóricamente es bien interesante también. Tú sabes, hermana, que, en qué nos gana el occidente, nos gana en la reflexión filosófica. Entonces, a eso llaman ellos
filosofía de la ciencia, llaman. Entonces yo he tratado de, digamos, contrarrestar eso, estar en la OPEA, para que escuchen, o sea, lo que es nuestra propia voz, ¿no? Eso es, hermana. Qué bien, felicidades. Gilata, para aquellos jóvenes, para aquellos compadres que queremos adquirir el libro, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde nos contactamos? ¿Dónde ya está a la venta? Ay, es que ya es más complicado. Entonces, sí, porque de verdad estamos lanzando, es la primera que la anuncio por tu canal, estoy haciendo, hermana. No hemos presentado más antes, pero estamos queriendo presentar en la OPEA, y a través de tu persona podemos contactarnos, pues que ahorita tú sabes que estamos en COVID ligado, entonces no podemos, no estamos pudiendo distribuir a nivel masivo, entonces a través de tu hermana, por favor. Claro, no hay problema. Nosotros como Taipi podemos en ese sentido darnos una mano, nos podemos ayudar, compadre. No hay ningún tipo de problema. Por favor, las personas que quieran adquirir el libro pueden contactarse uno con nuestro programa o podemos dar también tu número de celular, Gilata. A ver si se puede el 70. Sí, el 70, 16, 70, 42, 47, ¿Ya? 2. Excelente. Una vez más, Gilata, por favor, te ruego. Mejor vamos a llegar con el ingeniero que se los auto también. El ingeniero, claro, vamos a hacer llegar a tu programa, pues hermano, yo creo que es mejor. Así es, Gilata, muchas gracias por la confianza. Reiteramos, por favor, si ustedes quieren contactar, si quieren adquirir el libro, ustedes directamente pueden contactarse con el Gilata Froilán. Voy a dar su número, Gilata, con su permiso, al 725-47-426, 725-47-426, o puede ser también al Gilata Pepe, que es el productor del Type, por favor, si quieren adquirir el libro. ¿A cuánto está a propósito, compadre? Ay, no, ya veo. Ahí lo dejaremos, ¿le parece? Por favor. No, pero yo me comprometo en firmar, así, ¿no? Para los que quieran, como autor, les voy a firmar y con tu permiso, ¿no, hermana? Está bien, gracias. Gracias, Froilán, por todo tu aporte, por todo este recojo de conocimientos. Muchas gracias, te agradecemos a nombre del Taipi. Te esperamos y confía en nosotros. Gracias una vez más por confiar en nosotros también, en la comunidad de la vida. En otra oportunidad nos vamos a, ¿cómo se dice? Encontrarnos. Hikisis Cañaniu. Hikisis Cañaniu, Hiktap Tañaniu. Hiktap Tañaniu, Hikisis Cañaniu, Hiktap Tañaniu. Gilata, Hikisin Kamapanaya, Paisuma. Paisuma, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro Gilata Froilán. Froilán, aquí está el nombre completo, Froilán Laime Ajacopa, de la provincia Ingavi, del sector Jesús de Machaca. Él con su aporte, con todo ese recojo de conocimientos que ha realizado durante varios meses, presenta el libro La Lengua del Fuego, que refiere más a nuestro idioma. Él ha dicho, no, nuestro idioma es tiene una sabiduría impresionante y además, si usted lo habla, disfruta la esencia, la magia que tiene también nuestras lenguas originarias. Muchísimas gracias una vez más. Hayaya, Gilata Froilán, Hikisin Kamapanaya, Askin Hamas Arandas Kakiñane. Hayaya.